bien, yo no voy a entrar en todo el tecnicismo porque por ahí conozco el material, otros materiales, leo, estudio, me preparo continuamente en estas cosas, pero si yo entro en toda la técnica y le empiezo a decir a usted todos los conceptos y empiezo con la historia de cómo aparece esta filosofía y todo lo demás, usted va a decir, pero pastor, usted me parece que no es tan espiritual como las hermanas que estuvieron antes de usted. Usted es muy técnico, muy frío y estamos en un congreso de intercesión. Pero sabe que yo voy a hacer una introducción y voy a hablar de 3 postulados centrales y en la introducción ustedes por ahí van a ir viendo aquí arriba las presentaciones, van a ir observando. Como yo no veo, no sé si los chicos me van a tener que ir ayudando para ir pasando porque no alcanzo a divisar lo que estoy mostrando allí arriba. En la primera parte usted va a ver qué es la ideología de género. ¿Están viendo eso? Bien. Simplemente se lo voy a leer, voy a empezar en la forma más aburrida posible para que usted vaya entrando en el tema. Pero se lo voy a ir leyendo, usted puede ir leyendo ahí arriba conmigo si alcanza a ver bien. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. La enseñanza central es que el sexo es una construcción social y no una realidad biológica binaria, es decir, que hay 2 sexos, hombre y mujer. Para la ideología de sexo habría tantos sexos como uno quiera imaginar. Lo que determina que es no solo antibíblica, sino anticientífica. ¿Sí? Está unida al feminismo militante de izquierda que por diversos medios pretende introducirla en la sociedad con el postulado principal de atacar el patriarcado con la confusión de que el mismo es sinónimo de machismo. ¿Escuchó eso en los medios? ¿Lo escucha continuamente? Ahora hay 50.000 mujeres en Trelew, en una manifestación, en un congreso feminista, diciendo este tipo de barbaridades. Bueno, esto es algo que vamos a ver constantemente. Al ser la concepción hombre-mujer un postulado bíblico, porque Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, ¿está? Hay un postulado bíblico acá, Dios creó al hombre y a la mujer, no creó otra cosa más. No creó algo por si acaso, Dios creó hombre y mujer. Bien, dice la palabra, Jesús está hablando, Mateo 19:4, ¿no habéis leído que Él, el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús declara que son hombre y mujer, no hay otra cosa. El mismo el Señor lo expresa. Y la Biblia y quienes la predican son considerados enemigos de quienes defienden esta ideología. Es después del aborto a quien está unido claramente el peor enemigo que enfrentamos y una herramienta de Satanás para controlar la sociedad. O sea, esto es algo que ya está gestándose en muchas partes del mundo. Las principales organizaciones mundiales están fomentando esto. Entre ellos la ONU. La ONU pretende que esto sea algo que se hable, que se exprese y que los países todos accedan a esta ideología, tanto al aborto como lo que sería la ideología de sexo y todo lo demás. Después nosotros, o a la ideología de género, nos encontramos también con la famosa el mundo sustentable, la naturaleza sustentable, todo lo sustentable, pero en el fondo de todo lo sustentable también está metido el aborto y la ideología de género. O sea, todo está metido adentro en una forma silenciosa, sutil, para que la gente entre dentro de este sistema. Lo vamos a ir viendo en todos los sistemas políticos. Los arreglos que el gobierno tiene, nuestro propio presidente, nuestro propio sistema político, tiene arreglos que nosotros no conocemos.
movimientos económicos que hay detrás, presiones impresionantes que hay detrás de ellos para que esto salga sí o sí. ¿Qué es lo que frenó la ley del aborto en Argentina? Que la iglesia se ponga de pie, que se levante. Se asustaron cuando vieron lo que la iglesia podía hacer. Y la iglesia todavía no sabe todo lo que puede hacer. No lo sabe todavía. No tiene idea todavía lo que puede hacer. Ahora, nos encontramos con que todo este sistema está trabajando. Esto es ideología de género. Pero lo peor, la Biblia no nos dice que el mundo estará mejor. ¿Qué le parece a usted? La Biblia no enseña que el mundo estará mejor, sino que empeorará. Pero esto no nos quita la responsabilidad de ser luz y de ser sal. Mientras estemos acá en la tierra, la iglesia va a hablar. La iglesia va a hacer la diferencia. La iglesia va a mostrar lo que es ser luz y ser sal. Ahí está la diferencia. El Señor nos puso para esto. Nos puso para molestar al diablo. No puede trabajar tranquilo cuando la iglesia empieza a moverse. No puede. Tiene el enemigo que ser molestado por la iglesia por todos los medios. Ahora, Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Este sistema que nosotros estamos viendo, viviendo, experimentando, es el sistema normal dentro del mundo actual. Pablo hablaba de tiempos peligrosos. Juan hablaba del espíritu del anticristo operando en el mundo. La maldad se va a aumentar, el Señor mismo lo habló, y a tal punto que el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, que esto es algo que nosotros teníamos que esperar. Yo quiero hablarles a ustedes un poco acerca del peor escenario. Estamos en el peor escenario. ¿Y qué hacemos en el peor escenario? Hay que orar para que Dios nos guarde, orar para que Dios nos cuide, orar para que el Señor nos proteja. No, nosotros no tenemos que estar orando toda la vida para que Dios nos guarde, nos proteja y nos cuide. Tenemos que empezar a tomar las armas, como decía hoy la pastora, y empezar a atacar al enemigo. El enemigo tiene que huir de nosotros, no nosotros huir del enemigo. Y le digo algo, como evangelista. Muchas veces iba a ministrar a algunos lugares y venía alguno y me decía, pastor, ore por mí porque vino a vivir un brujo en mi cuadra. Y yo le digo, el brujo tendría que estar temblando porque hay un hijo de Dios en la cuadra. Hay una gran diferencia. El espíritu que hay en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Si Él está en nosotros. Ahora Jesús dijo, tal como sucedió en tiempos de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga las cosas dentro de la casa, no baje a buscarlas. Asimismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Y acá nos encontramos nosotros en algunos grandes temas. Y vamos a la segunda parte, ¿no? Que tiene que ver con las acciones que nosotros tenemos que hacer. Lo primero que tenemos nosotros que hacer ante toda esta circunstancia es, lo primero que todo es orar. Orar. ¿Cuántos de los que están aquí son gente de oración? Gente de oración. ¿Cuántos leyeron La ciencia de la oración de Gigi Ávila? Ese era mi libro de cabecera, era el libro que teníamos todos de cabecera. O sea, el que no leyó La ciencia de la oración no leyó nada. Tenía que leer La ciencia de la oración. Y en La ciencia de la oración había una gráfica donde decía, ¿cuánto oraste por día? Y andábamos todos con la grafiquita. ¿Cuánto oraste hoy? 2, 3, 4, 5, 6. Y orábamos 4 y 5, 6 horas por día. Orábamos.
Las vigilias que decía la hermana. ¿Saben? Nosotros hacíamos vigilia. Mi papá, bien a la antigua, siempre mi papá decía, vamos a hacer vigilia. Y la vigilia empezaba a las 10 de la noche orando, de rodillas. A las 12 terminaba la primera parte de la oración, tomábamos un café, un té, comíamos algo, se contaban unos testimonios, de rodillas otra vez para orar. Y seguíamos orando, unas 2 horas más. Después se cantaban 2 o 3 coros y otra vez de rodillas y seguíamos orando. Pero claro, cuando amanecíamos orando. Y nosotros éramos niños y nos llevaban a la vigilia. Y yo iba a la vigilia y decía, qué bárbaro, ¿y cuándo irá a terminar? Papá no termina nunca de orar, ¿no? Y oraba, y oraba, y oraba. Y había hermanas y oraban, gente que oraba. Pero ¿sabe qué? Recibían el bautismo del Espíritu Santo. Había profecía, había visiones, había manifestación, había milagro. Dios se movía. Pasaron los años y yo llegué a ser pastor. Y un día le digo a la iglesia, vamos a hacer una vigilia. ¿Cómo una vigilia, pastor? Una vigilia de oración. ¿Y qué es una vigilia? Orar, eso es lo que yo había entendido siempre. Bueno, vamos a hacer la vigilia. ¿Y a qué hora empieza la vigilia, pastor? Vamos a empezar a las 10:30, 11. Vamos a empezar la vigilia. Y vamos a empezar orando. Viene uno y me dice, ¿podemos traer unas hamburguesas? Y bueno, sí. Y pizza. Y bueno, hamburguesa y pizza. Otro con una idea genial. ¿Podemos traer una película, pastor? Pero esta gente no entiende que es una vigilia de oración. Pero bueno, traigan, pero vamos, miren que la vigilia de oración, hay que orar. Claro, imagínense a las 12 de la noche se comieron las hamburguesas, se comieron las pizzas. Después pusieron la película. A las 2 nos dejaron solos. Era una trasnoche con Cristo más que una vigilia. ¿Vieron esas trasnoches con Cristo? No quedó nadie en la vigilia. Y después ya se me hizo más difícil. Digo, ¿cómo es esto? Y la vigilia tiene que hacer la gente que ora. Tiene que hacerle gente que está entrenada. A mí el Espíritu Santo me llama a las 2 de la mañana y me dice, levantate a orar. Y yo me levanto, Señor, pero yo que me iba a levantar a las 5. ¿Y vos quién sos para levantarte a las 5? Vos te levantás a las 2 y te levantás a las 2 y me tengo que levantar a orar. Así funciona. Así funciona la oración. Ahora, lo primero que tenemos que hacer ante el escenario que estamos viviendo es orar. Orar. No hay otra. Yo conozco gente que ha creado otro sistema, otra forma. ¿Y cómo orar? Y yo me levanto a la mañana y digo, Jesús, quiero tu compañía y ya oré. Y anda todo el día así. Bueno, terminan cayendo en pecado, arman montones de desastres, enseñan herejía por todos lados. Y ese es el sistema de oración. Nuestro sistema de oración tiene que ser ir a la presencia del Señor y clamar, y clamar, y clamar, y clamar, y buscar, y llorar, y gemir en su presencia. Porque eso es lo que Dios responde. No hay otra cosa, no hay otro sistema. Ahora, los que hemos aprendido esto, enseñamos esto, no vamos a enseñar otra cosa, no lo podemos cambiar, no lo vamos a cambiar de ninguna manera. La oración es la base, es el centro, es el arma más poderosa que tenemos como iglesia. Lo más grande que hay es la oración, orar sin cesar. ¿Y qué dice? Orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y por mí, oren por mí. Orar y orar y orar. Ahí está la base. Y hermanos, ese es el mayor ejemplo. Mi padre hasta el día de hoy es un hombre de mucha oración y él ora 3-4 horas por día. Y hubo una época en que me aparté. Y claro, yo no quería que oren por mí. Entonces, yo me ponía al lado de la ventana de mi papá cuando él oraba y escuchaba cómo él oraba. Y mi papá cuando ora pone toda su fuerza en la oración y él oraba y decía, salva a mi hijo Dios, salva a mi hijo Dios. Y yo del otro lado crujía los dientes y decía, ¿por qué tiene que orar por mí? Pero claro, él oraba por mí, pero no solo oraba por mí. ¿Sabe lo que hacía mi papá? Vamos a la iglesia. Y yo le decía, no tengo ganas. No me importa que no tengas ganas, vas a ir igual. Me llevaba a la iglesia, iba caminando una cuadra atrás de mi papá, furioso, pero mi papá me llevaba a la iglesia. Yo estaba en la iglesia furioso, pero estaba en la iglesia. Y un día le dije a mi papá, yo me rebelo, no voy más a la iglesia. Decidí que yo voy a pensar libremente. Y mi papá me dijo, vení, vamos a hacer un recorrido por la casa. Me abrió la heladera,
¿Vos compraste algo de lo que hay acá? No. Mostró la bolsa de pan. ¿Vos compraste el pan? No. ¿Pagaste la luz? No. ¿La garrafa pagaste vos? No. Bueno, mientras vos estés bajo mi techo vas a hacer lo que yo digo. Así que vas a ir conmigo a la iglesia, vas a hacer todo lo que yo digo. Cuando vos ganes tu sueldo y compres tus cosas y tengas tu casa, vas a hacer lo que vos quieras. Pero mientras tanto vas a hacer lo que yo digo. Hoy en día, ¿qué pasa hoy en día? No tengo ganas de ir a la iglesia. Y bueno, quédate. Nos criamos de una forma, y la pastora sabe, y yo me crié de la misma forma. Mi abuelo fue 50 años pastor, donde él iba a fundar una iglesia. Yo creo en eso, en ese sistema, en la oración, en buscar la presencia de Dios. Cuando empecé a ver que los jóvenes estaban muy entretenidos en la iglesia, me empezó a preocupar. Y le decía, Moni, están muy entretenidos. Estos pibes no se les cae una lágrima ni por casualidad, no lloran por nada. Uno predica, ministra, todo, y ellos están en la luna. Algo tiene que pasar con estos pibes. Y empezamos a orar, y empezamos a buscar la presencia de Dios, y empezamos a buscar al Señor. Y ahora la presencia de Dios está. Y los chicos me dicen, vamos a hacer una vigilia de oración. Los jóvenes hacen vigilia de oración y reciben el bautismo del Espíritu Santo en la vigilia. Y cuando me dicen a mí, el otro día venía y me decía, recibió la promesa Yulisa en la vigilia, recibió la promesa el otro. Para mí es lo más grande que hay, porque eso es lo que necesitamos. Ver en el altar a los niños llorando en la presencia de Dios, llorar en la presencia de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo. La vez pasada iba ministrando y una niñita estaba delante mío, una nena de 4 años, estaba con sus manitos levantadas, caían las lágrimas por su rostro. Le dije a mi esposa, ¿viste a Selene? ¿La viste a Selene? Estaba llorando en la presencia de nuestra sobrinita, sobrinieta es hija de una sobrina. Y estaba allí llorando en la presencia del Señor. Después vino uno de los niños, de uno de nuestros sobrinos también, y estaba allí en el altar. Yo me acerqué a ese niño, puse la mano sobre él, se levantó, me miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas y tenía 3 años. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir ahora, en este tiempo. Presencia de Dios, poder del Espíritu Santo, unción. Eso es lo que va a cambiar nuestra sociedad o va a transformar las vidas. No hay otra cosa. Podemos conocer las técnicas, podemos saber científicamente, podemos tener los argumentos, podemos tener nosotros toda la preparación, la oratoria, pero sin orar no hay nada. La oración lo hace todo. En segundo lugar, ¿qué hace la iglesia? Protesta. Antes no protestábamos por nada nosotros. No decíamos nunca nada, pero la iglesia tiene que protestar. Los jóvenes me dicen, vamos a alquilar un micro porque nos vamos a la plaza, nos vamos al obelisco. Vayan, alquilen el micro y vayan. Vinieron y me dijeron, pastor, nos dijeron en Berazategui que quieren que seamos una de las 3 iglesias que organice una de las marchas por el tema del aborto. Vayan. Pastor, queremos traer al doctor Cecín, a Sabacini, a a otro, a la iglesia. Hoy queremos hacer una jornada y queremos que usted también venga. Pero hagan la jornada sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que meternos y protestar y demostrarle al mundo que tenemos un mensaje distinto, diferente, que puede hacer la diferencia en nuestra sociedad. ¿Usted protesta? Protestemos. Vino un papá con un libro de que le daban a los chicos en la escuela y el libro tenía duendes, vampiros, brujas, monstruos. Y me dice, esto le dan al nene en la escuela, ¿qué hago? Vaya y quéjese. Pero, ¿cómo voy a ir a quejarme? Vaya y dígale a esa gente que usted no está de acuerdo que le enseñen esto a sus hijos porque va contra lo que usted le enseña. Fue a la escuela. Le dijeron que en realidad era lo que le mandaban que le enseñen a los niños. Pero bueno, ya que usted insiste tanto, le vamos a cambiar el libro al nene. Bien, le cambiaron el libro al nene. Ahora, ¿qué es lo que hacen los padres la mayoría de las veces? Y ¿qué tiene de malo? Que sepa un poquito de la bruja, de los duendes, de los vampiros, de todas estas cosas. Y los chicos saben todas estas porquerías antes de que conocer la palabra de Dios, de saber las cosas de Dios. Ahora, protestar. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Meternos adentro, legislar. Tenemos que tener gente adentro. Antes cuando se nos decía, ¿alguien quiere hacer política? No, no te metas. No te metas en la política porque la política es sucia. Si vos te metés en la política, te enchastran. Y bueno, pero si nadie se mete en la política, se meten en la política todos estos sinvergüenzas que tenemos en Argentina nosotros.
Y hablo de la oposición, de la reoposición, de los que están ahora, de todos juntos. Son todos la misma clase política. Gente corrupta, gente degenerada, gente llena de maldad, gente atea, gente que no conoce a Dios, gente sin vergüenza. Estos se han metido en la política y estos gobiernan nuestro país. Se han robado nuestra nación, la han robado, la han esquilmado en el nombre de Dios y de los santos evangelios, por los que juraron. ¿Y qué hace la iglesia? No hay que meterse. Pero cuando aparece un politiquillo en algún partido político y junta a los pastores y le dice, miren, tengo unas cuantas chapas, tengo leche, tengo no sé cuántas cosas, ¿qué les parece? Ustedes me dan una mano y yo le doy una mano a ustedes y se llevan la chapa, la leche y los votos también. De los cristianos, de los creyentes, es que no usamos nosotros el intelecto. En Brasil quieren hacer una ley o cualquier cosita que ellos quieren hacer. Tengan cuidado con los diputados evangélicos. Porque se juntan los diputados evangélicos y le tiran abajo cualquier ley. Hay países donde es tan fuerte la presencia de los políticos cristianos que no hacen lo que se le da la gana como acá en Argentina. No es así. Se levantan y dicen no y se terminó el asunto. Ahora, nosotros vivimos en esa etapa que estamos despertándonos a esto. Por eso, si usted tiene jóvenes, tiene personas que tienen ganas de meterse, métalos, incentívelos. ¿Dónde más tienen que estar? En las facultades. Los que hemos pasado por la facultad sabemos lo que es. La mayoría de los profesores, si no son ateos, son homosexuales, son agnósticos, son de lo peor y están metidos ahí adentro. Llegan a la facultad con el pañuelito verde a enseñar su ideología. No tienen vergüenza de enseñar lo que enseñan. Usted hable de Dios, de Cristo, usted está metiéndose contra mis derechos, pero ellos van a hablar de esa degeneración y no se meten con ningún derecho y les permiten todo eso. Entonces tenemos que fomentar que haya personas que enseñen a los jóvenes, que enseñen, que se metan en todo ese sistema, por más corrupto que el sistema esté. Y en tercer lugar, lo tercero que quiero ver, que tiene que ver con estos postulados, es el trabajo en la casa. Se habló algo de esto, del trabajo en la casa. Lo primero que se necesita es enseñar con el ejemplo. Lo primero que ven es el ejemplo. Su ejemplo, nuestro ejemplo. O sea, si yo veo que mi padre ora, me va a llamar la atención esto de que ora. Mi mamá, me acuerdo, éramos todos chiquitos y ella nos llevaba a los 4 a la pieza. Mi hermanito menor era un bebé, yo tendría 6 años. Yo era el mayor y después estaban un hermano, una hermana y mi hermano menor. Nos llevaba a la pieza, alrededor de la cama nos arrodillábamos, nos leía la Biblia y orábamos. Nos tomábamos un tiempo para orar. Miren, yo tenía 5 o 6 años. Yo no me puedo olvidar jamás de esa actitud. Nunca. Yo andaba arrastrando un libro de Meyer Perman por toda la casa, que lo destruía el libro, literalmente, ¿no? El libro ya, las hojas salían por todos lados. Tenía 5 años. Y le decía a mi mamá, léeme. Y mi mamá me decía, pero vos no vas a entender nada de esto. No, mamá, yo quiero que vos me leas. Y saben, yo no me puedo acordar los conceptos de Meyer Perman que me estaba leyendo en el libro de Teología Bíblica y Sistemática, pero me acuerdo que me leía. El ejemplo tiene más poder que cualquier otra cosa. A los pastores se nos enseña lo siguiente. Siempre se nos enseñó esto. Yo lo vi en mi casa. Pero sabe que cuando el pastor llega el día domingo a la noche a la casa, no es que se distendió. No sé si usted me entiende. Porque el pastor mira a la congregación y sabe cuántos faltaron, quiénes tienen problemas, a quién le cayó pesado el mensaje, todo se da cuenta. El pastor mira y se da cuenta. Entonces llega a la casa y muchas veces hay pastores que en la casa comienzan a comentar todo eso en la mesa y los hijos están escuchando. Y después los hijos miran a esos hermanos y se acuerdan de lo que el padre dijo. Ya tienen un doble, ya
ya lo empiezan a ver medio raro, ¿no? El hermano ese se le decía papá, sí, justo ese. ¿Tá? Entonces, el ejemplo es lo primero. Si el padre se la pasa viendo la televisión, no vaya a esperar otra cosa del nene. Hay creyentes, como dicen de Tinelli, ¿se acuerdan de Chiquititas? Otra degeneración que hundió prácticamente a los chicos en el país. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si se la pasan viendo la tele, si no se pierden ninguna novela de esas turcas que hay ahora, que son tan llamativas, ¿qué espera que los chicos... Si el papá se la pasa con el celular y la mamá también, si el papá se la pasa en la computadora, si se la pasan viendo películas, si se la pasan acá, si se la pasan allá, entonces, ¿qué espiritualidad se transmite? Es medio difícil, ¿no? Lo primero es enseñar con el ejemplo. Primero. Me acuerdo cuando éramos niños, yo crecí en una iglesia eslava. Ay, gloria a Dios, qué lindo. La verdad, le agradezco a Dios por haber crecido en la iglesia eslava. Porque ahí cantábamos, nos sabíamos todos los himnos de memoria. De gloria, de Sión, de triunfo, de lo que usted se imagine, todos sabíamos. Se cantaba, los eslavos, los rusos, los ucranianos, los alemanes, cantan, y cantan muy bien. Y por ahí, y todos tocan un instrumento, porque los padres le enseñan a sus hijos de chiquitos que tienen que tocar un instrumento. Igual que todos los argentinos, ¿vieron? ¿No? Igual. Los chicos ven una guitarra cuando tienen 15 años, más o menos, ¿no? Una cosa así. Bueno, entre los rusos, los ucranianos, es algo común que ellos aprendan. Yo me crié ahí, me crié en el sistema. Y había un predicador que nosotros conocíamos que se llamaba Adolfo Coxán, me acuerdo. Era un predicador y muy conocido entre los eslavos y un hombre que Dios usaba mucho, en bautismo del Espíritu Santo y cosas. Después había otros más, otros predicadores más. Y yo recuerdo que nosotros nos juntábamos en la casa, en nuestras casas, los chicos, los niños, y hacíamos el culto en la pieza. Y los imitábamos. Y cada tanto venía algún padre a decir, no hagan eso. Porque claro, nosotros teníamos bautismo, Santa Cena, todos en la pieza. Y en la cama bautizábamos a la gente, algunos lo bautizábamos, todas las reuniones bautizábamos. Agarraba un poco de coca por ahí, un poco de pan, galletita, y ahí teníamos la Santa Cena. La mesita de luz era el púlpito nuestro, porque más de ahí nos subíamos. Y hacíamos todo. Y para nosotros era importante, imitábamos los gestos. ¿Cómo? Y yo soy fulano, y yo soy el otro, y yo soy aquel, y yo soy acá. Y cada uno era uno distinto. Y nosotros fuimos criándonos con esa idea. ¿Y qué es lo que querés ser mañana? Yo quisiera ser pastor. Claro, hoy ya prácticamente no es muy común esto, ¿no? Entonces, este ejemplo que se nos transmitía, que se nos daba, que veíamos todo el tiempo, de la oración, de buscar a Dios, de cantar, de alabar al Señor, era algo que nosotros teníamos en nosotros mismos y algo que crecía cada vez más en nosotros. Entonces, el ejemplo que usted da es más poderoso que todas las palabras que usted le pueda decir. Segundo, enseñar conceptos bíblicos. Biblia. ¿Cuántos saben los libros de la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria en el orden? A ver, el orden de Génesis, Apocalipsis de memoria. ¿Cuántos lo saben? De los que están acá, a ver. A ver, otra vez, levante la mano, no sea tan humilde. Ah, qué lindo, ¿no? No, nunca me pensé que fuera importante. Un día tenía una clase de homilética, me dice el misionero Milton Pope, me lleva allá a Liniers, me dice, Daniel, ¿qué querés enseñar? Me dio la opción de las materias. Yo las materias de homilética era apasionante. Entonces digo, voy a dar homilética. Y empiezo a dar homilética y saben que tenía 37 estudiantes en la clase. Primera pregunta, ¿cuántos saben los libros de Génesis, Apocalipsis de memoria? Ninguno lo sabía. 37 estudiantes de homilética, avanzados ya. Bueno, saquen una hoja. 13 clases, el Seminario Bíblico de Fe tiene 13 clases. Así que cada clase ustedes van a poner la lista de los libros de Génesis, Apocalipsis de memoria. No, pero bueno, quiero ver la primera hoja. La primera hoja tenía algunos, habían mezclado absolutamente todo. Lo pusieron a Mateo después de Éxodo, lo pusieron, bueno, mezclaron todo así. Bueno, la segunda más o menos un poco mejor, la tercera un poco mejor. Haga una práctica en su casa.
saque la hojita y voy a ver si lo puedo hacer. Porque le digo, ustedes quieren hablar homilética, quieren aprender homilética, pero lo primero que tienen que saber es el manual. ¿Y cuál es el manual? La Biblia. Y si no saben dónde está la Biblia, de repente tienen que encontrar un profeta menor en algún lado y le aparece el profeta por ahí, no sé, Nahún. ¿Y dónde era que estaba Nahún? No lo puedo encontrar por ningún lado. Y a veces termina la predicación y todavía no saben dónde está Nahún. Bueno, entonces, Biblia, conocer la Biblia. Primero que nada, conocer la Escritura, saber de qué se trata. Ahora, hay algunos que conocen del Talmud, se leyeron todos los libros de Ana Méndez, se leyeron todos los libros habidos y por haber que aparecieron por ahí. Biblia nada, pero eso sí lo leyeron. Libros que aparece, libros que lee, pero la Biblia no la lee nunca. Y cuando predica, ¿de qué predica? De los libros que leyó. ¿Sabe? Una revelación bárbara leyó en fulano de tal. La otra revelación de fulano, pero nunca leyó la Biblia. Y saben que hay predicadores, hay pastores que no leen la Biblia, que no saben la Biblia, no la conocen. Y por ahí están enseñando barbaridades, predicando barbaridades, pero porque no leen la Biblia, porque si leyeran la Biblia se curarían de todas las barbaridades que dicen. Pero esto es sentido común, no estoy hablando de revelación. A veces me siento a escuchar, me gusta escuchar y a veces, uno escucha cada cosa que uno se asombra, ¿no? Pero saben que uno tiene que conocer la Biblia, el creyente tiene que conocer la Biblia. Ahora, viene un testigo de Jehová, lo llama a la puerta de su casa y usted sale y el testigo de Jehová le empieza a recitar los textos de memoria. Y usted lo mira al testigo de Jehová como diciendo, ¿por dónde le entro a este? Y el testigo de Jehová le tira 10 versículos de memoria y usted no tiene uno. Le tira 5 más, no tiene uno. Le tira 10 más, no tiene uno. Y le dice, mire, no tengo tiempo porque sabe que se me está quemando la comida ya. Otro dice, no, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia evangélica. No, pero lo que el testigo de Jehová normalmente le dice a los evangélicos, y está bien, si usted va, ¿y por qué no está predicando ahora? Y no, porque eso cada tanto hacemos. Bueno, pero no tengo tiempo. Y se van, saben, conocen lo que ellos predican y hablan y enseñan. Nosotros los creyentes no. Es tremendo esto, ¿no? Yo conozco creyentes que enseñan teorías, ¿no? Por ejemplo, escuché en la provincia de Misiones, en un lugar, a alguien enseñar lo siguiente. Le enseñaba algo a una persona que tiene como 50 años de iglesia. Le enseñaba a otro, decía, mirá, ¿sabés qué? En realidad no es que solamente Dios creó a Adán y a Eva, sino que había otra mujer más. ¿Cómo otra mujer más? Sí, había otra. ¿Y cuál era la otra? No, la otra estaba por ahí dando vuelta. Pues yo leí en algún lado que un capítulo se separa del otro capítulo y aparece la otra mujer. Porque como la otra se fue, Dios le tuvo que hacer otra. ¿Y dónde se fue la otra? Y se fue a andar vueltas por ahí porque estaba en rebeldía. Y me vinieron a preguntar a mí si era cierto, si la Biblia decía eso. 50 años de iglesia. Ahora, las cosas que se enseñan hoy en día y se predican muchas veces pasan por esto. Otro de los grandes problemas que tenemos, hermanos, es la escuela bíblica. La escuela bíblica es la defensa que nosotros tenemos como la más poderosa arma que tenemos ahora contra la ideología de género. La escuela bíblica. El otro día las maestras de escuela bíblica se pararon para decir unas palabras y dijeron, tenemos que decir algo. Nosotros le damos tareas a los chicos para hacer el domingo y vienen a la iglesia el otro domingo sin las tareas hechas. ¿Sabe lo que pasa? Que en la iglesia se cree lo que creen muchas veces los padres cuando mandan a sus hijos al colegio, que los maestros los van a educar. Y hay algunos que creen que los niños van a sobrevivir con una clase bíblica de 1 hora, donde los mandan para que no molesten durante el culto, para que no hagan ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos a la escuela bíblica. Y en la escuela bíblica las maestras se vuelven locas porque los chicos traen todos los demonios de la casa, de toda la semana, y en 1 hora no les alcanza para echarlo fuera. ¿Y en la casa qué? ¿Hay Biblia en la casa? ¿Hay algo en la casa? Si uno lee la biografía de Moody era un predicador norteamericano, fue el primero que organizó las campañas unidas. Moody era la anacondia del siglo XIX, él hacía las campañas unidas. Él no hacía campañas si no estaban unidos los pastores. Muy similar a lo que hace el hermano Carlos. Y saben que Moody
se preocupaba esencialmente por la escuela bíblica. Entonces él llevaba a los niños a la iglesia en Chicago y en la iglesia en ese tiempo se alquilaban los bancos. Cada uno alquilaba el banco donde se iba a sentar. Es un buen negocio, pastor, ese. ¿Sabe que alquilar la silla? No sabe lo que podría hacer. No lo estén pensando mucho, ¿no? Bueno, ahora, imagínense, en las iglesias se alquilaban los bancos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Algunos no lo tomen en serio, no se vaya a poner a pensar que estoy dando una... Por favor, algunos me miraron muy feo y dije, no, debe ser que... Ahora, llevaba a los niños y los sentaba en los bancos ahí, todos esos niños sucios que sacaba de los callejones, los ponía todos ahí en los bancos y venían algunos hermanos a sentarse. ¿Y esto? ¿Estos chicos qué hacen acá? Y Moody le decía, ¿saben lo que pasa? Que ellos también tienen un alma para salvar. ¿Pero por qué Moody hacía esto? Porque Moody tenía un maestro de escuela bíblica. Y el maestro de escuela bíblica de Moody quería que todos los que fueran sus alumnos conocieran a Jesús. Y Moody se le escapaba. Cuando quería hablarle del Señor, Moody huía. Entonces un día Moody se escapó del maestro y se fue corriendo a la casa, subió las escaleras, se metió en su pieza, se metió abajo de la cama y le dijo a la mamá, mamá, no digas nada que estoy acá. Entonces llegó el maestro de escuela bíblica a la casa. Mire qué maestro de escuela bíblica, ¿no? ¿Sabe? Hablando de escuela bíblica, antes yo me acuerdo que los jóvenes amaban ser maestros de escuela bíblica. Querían ser maestros. Hoy nadie quiere ser maestro de escuela bíblica. No, por favor, no, miren. Ser maestro de escuela bíblica es lo más grande que hay porque de esos niños es el reino de los cielos. Son lo más valioso que hay a los ojos de Dios. Ahora, el maestro, ¿sabe qué le dijo la mamá? La mamá le dijo, está allá en la pieza abajo de la cama. ¿Y el maestro qué fue? Fue a la pieza, se metió abajo de la cama, le predicó el evangelio y Moody se entregó al Señor ahí abajo de la cama en su casa. Eso es pasión. Nosotros la escuela bíblica la hemos dejado de lado. No le hemos dado el lugar que tiene que tener. Y le digo una cosa, le voy a hablar del peor escenario. Se habla mucho de qué hay que hacer en contra de la ideología de género, de qué son estos demonios, de cómo trabajan, de lo que enseñan, de lo que dicen y todo lo demás. Pero le voy a decir algo. Hay un problema. Nosotros nos olvidamos de algo. Si nosotros le enseñamos a los niños la palabra de Dios, ellos tienen la herramienta más poderosa contra la ideología de género. ¿Qué le parece a usted? Enséñele la palabra. A mí me enseñaban textos de memoria, me hacían repetir como lorito textos de memoria y en un momento pensaban que no me iba a servir. Hoy me sirven, hoy los entiendo, hoy comprendo que eso fue valioso para mi vida. Ojalá todos podamos aprender pasajes de memoria, entenderlos, que sean parte de nosotros continuamente. Ahora, la escuela bíblica, refuércela con todo su ser, dele valor a la escuela bíblica. A veces decimos, ¿qué es lo que pasa a veces con los jóvenes? ¿Por qué los perdemos? Porque no hemos hecho una escuela bíblica buena, porque no ha sido fuerte. Yo me acuerdo de las hermanas que iban al LAPEN, Liga Argentina por Evangelización del Niño, y venían las hermanas. Estuve haciendo el curso y el pastor la miraba diciendo, otra vez la hermana con el curso del LAPEN. Otra vez con el curso, y que quiere otra vez pasar a hablar del curso, otra vez. ¿Y saben qué? Nosotros no le dimos lugar. Y hermanos, ellos estaban haciendo algo importantísimo. Hoy LAPEN no tiene la fuerza que tendría que tener, porque LAPEN tendría que estar al frente de toda esta lucha. Pero nosotros no le dimos el lugar, nosotros. Hay un ministerio como One Hope que está en las redes sociales, yo no lo puse allí, pero usted pone One Hope o One Hope, como suena, y se va a encontrar con que tiene materiales para los niños. Usted puede pedirlos y la organización se los da para que usted evangelice niños, para que trabaje con ellos. Los pide y se lo dan. Hay aplicaciones como Superlibro para los chicos. En vez de tener tantas cosas raras en las computadoras, póngale aplicaciones cristianas, busque, porque hay. Hay personas que se han preocupado por hacerlas, por buscarlas, y nosotros no nos preocupamos por explotar todo esto que Dios nos dio. En cuarto lugar, tenemos que convertir la casa en una escuela bíblica. Su casa tiene que ser una escuela bíblica. ¿Qué le parece? Pero es aburrido. ¿Qué le decimos a los chicos?
Me acuerdo, como decía la pastora, mi mamá era maestra de escuela bíblica, entonces mi mamá preparaba las lecciones y tenía el mimeógrafo donde ella copiaba todo, ¿no? Copiaba en el mimeógrafo y también tenían esas figuras de Jesús, las figuras todas de la Biblia y nosotros acomodábamos las figuras y las poníamos de todas formas, pero las figuras nos quedaban, a mí me quedaron en la memoria, yo tenía 5 o 6 años y me quedaron en la memoria las figuras que yo veía. Eso va quedando en nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Convierta su casa en una escuela bíblica. Haga competencias con los chicos. Mi papá vino una vez a mi casa y trajo alfajores y dijo, al que se hace de River le doy un alfajor. Y convirtió a 3 hermanos míos en hinchas de River. Menos yo, que le dije, yo voy a ser de Boca hasta la muerte. Ahora, imagínense, usted lleve unos alfajores, a ver quién se aprende 3 textos de la Biblia de memoria, le doy un alfajor. Ah, ¿en serio que se puede hacer? Pero hágalo. Y se lo van a aprender. Le puedo asegurar que se lo van a aprender. ¿Quién se aprende un salmo de memoria? A ver, el que se aprende un salmo de memoria va a tener un regalo. Y se lo van a aprender. ¿Lo cree o no? Y después se lo van a ir a recitar. Y lo va a tener que pagar también. Así. Pero hermanos, tenemos que empezar a cambiar el sistema. La vez pasada le decía a Sixto Porras, estábamos conversando en Córdoba y le digo, hay un punto que es muy importante que usted tenga en cuenta, le dije. Porque usted habla de los padres y de los hijos. Todo el tiempo, padres e hijos. ¿Y los que no tenemos hijos? Él me quedó mirando, me diciendo, esa parte, yo tengo como 30 sobrinos. Y tengo la mayoría en la iglesia. Y no solo sobrinos, tengo sobrinos nietos y están en la iglesia, sirviendo al Señor. Y muchos son nuestros principales colaboradores, sirviendo a Dios. ¿Y los abuelos? Los que tienen nietos, ¿qué le enseña usted a sus nietos? ¿Vieron que dice que los abuelos tienen que malcriar a los nietos? No los malcríe, enséñeles la palabra. Aproveche la oportunidad que tiene. Voy a ir terminando con esto. Tenemos que considerar algunas cosas. 15 de agosto a las 6 de la mañana me levanté a orar y el Señor me dio una palabra. Y es sobre Moisés. Me lleva a Éxodo capítulo 2 y me dice, fíjate lo que dice acá. Moisés era un bebé hermoso, habían pasado 3 meses y lloraba tanto Moisés que no podían ocultarlo. Entonces lo metieron en el río Nilo y mientras Moisés está ahí aparece la hija de Faraón y la hija de Faraón dice, bueno, es un lindo bebé, me lo voy a llevar. Aparece la hermana, que es María, la hermana de Moisés, dice, ¿quieres que te consiga una haya, una nodriza para el bebé? Entonces trae a la mamá de Moisés y se llevan otra vez a Moisés a la casa y lo cuidan. Y después, ¿qué hace la mamá? Tiene que traérselo otra vez y entregárselo a la hija de Faraón nuevamente. Ahora, en ese periodo de tiempo en que la madre lo tuvo a Moisés, ¿qué hizo con él? Lo abrazaba, ay, qué lindo que estás acá, qué lindo. No, le enseñó quién era Jehová, le enseñó quién era Abraham, le enseñó quién era Isaac, le enseñó quién era Jacob, le enseñó la palabra, le enseñó también que Dios tenía un propósito con él y que algo grande iba a pasar con él cuando él creciera, que él iba a ser un instrumento para liberar al pueblo de Dios. Le enseñó porque tenía poco tiempo. ¿Y cuánto tenía Moisés? Tendría 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que se lo tuvo que entregar o devolver a la hija de Faraón. ¿Y qué hizo la hija de Faraón? Lo metió en la Universidad de Egipto. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7? ¿Qué predica Esteban? Dice que él era poderoso en las obras y era enseñado en toda la sabiduría y la ciencia de los egipcios, pero nunca se olvidó del propósito de Dios. ¿Y quién sembró el propósito de Dios en él? Su madre. Ella sembró el propósito. Algo va a pasar contigo. Usted tiene poco tiempo, aprovéchelo. Usted tiene nietos, esos bebés que corren por toda la casa y que la divierten, aprovéchelo.
Aproveche la oportunidad que conozcan a Jesús, que sepan quién es el Señor. Yo he visto niños con las manos levantadas, hablando en lenguas, recibiendo el poder del Espíritu Santo. Eso es real, eso puede pasar en su casa también. La gloria de Dios puede fluir ahí. ¡Aleluya! Tengo un amigo de la asamblea, un amigo de mucha oración, que estuvo conmigo siempre. Y la vez pasada me decía, de los 3 hijos de él, dice, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue? En casa, orando. El último de todo, estábamos en el pasillo y empezamos a orar y comenzó a hablar en lenguas en la presencia de Dios. Y yo digo, gloria a Dios. No hubo un culto de avivamiento, no hubo una vigilia acá, pero en la casa estaba la gloria de Dios. Hermano, que en tu casa esté la gloria de Dios, la presencia de Dios. Que cuando venga el diablo, vengan los demonios, venga la maldad, la gloria de Dios reciba al enemigo y lo eche fuera en el nombre de Cristo. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Pero qué quiere decir esto? Dice, instruílo, y los que saben dicen esto, ¿no? Que cuando fuere viejo quiere decir cuando tiene la posibilidad de discernir el bien y el mal. ¿Usted sabe que hay niños perversos, malvados? Sí. Pero muchos de ellos jamás se les enseñó, jamás se les inculcó. Otra cosa importante, Deuteronomio 6, del 1 al 9, el valor de repetir la palabra. Repetir la palabra. Los musulmanes aprenden de memoria. Los judíos le enseñan la ley de memoria. ¿Y saben dónde hacen las pruebas? En la mesa de la casa. En la mesa de la casa ellos tienen, los padres preguntan y los hijos responden. Los padres preguntan y los hijos responden. Y los padres preguntan y los hijos responden. Y hasta que no respondan como tiene que ser, no dejan de preguntar. Pregunta, ¿se habla de la Biblia en la casa? ¿Se hablan de textos bíblicos? ¿Los chicos tienen preguntas? ¿Sabe usted que la primera enseñanza que se dio en Argentina fue el método o el sistema lancasteriano? ¿Alguno escuchó hablar del sistema lancasteriano? Lo trajo un misionero llamado Diego Thompson a la Argentina. La Argentina recién era una nación, recién empezaba. ¿Y qué hacía Diego Thompson? Enseñaba la Biblia en las escuelas y se creó un sistema de enseñanza en las escuelas con la Biblia. Entonces, ¿qué hacían? Había un alumno que era el alumno más destacado y ese alumno le enseñaba a los otros alumnos y así sucesivamente. ¿Y cuál era el libro de texto de la escuela? La Biblia, la palabra de Dios. Con los años eso fue sacando. Pero una de las cosas que es fundamental y siempre se inculcó fue la memorización. Con el paso del tiempo dice, no, nosotros tenemos que comprender, no memorizar. No memorices porque si vos memorizás no comprendés. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Tanto hemos negado la memorización que no podemos memorizar nada ahora. Usted pierde su celular y no se acuerda más que 1 o 2 teléfonos, por casualidad. Ah, ¿y el mío cuál era? No me acuerdo tampoco. Es verdad. Hemos rendido nuestra memorización a la tecnología. Se nos cae la tecnología, se nos cae la memoria, se nos cae el sistema, se nos cae todo. Tremendo, ¿no? Antes me acuerdo cuando teníamos que aprendernos un teléfono. ¿Cómo era? Aprendíamos de memoria el teléfono, lo repetíamos. Y vieron que íbamos a la cabina telefónica, o íbamos al telefonito ese anaranjado, donde poníamos los comía la moneda, que lo cacheteábamos hasta que nos devuelva la moneda, por ahí caía la moneda de vuelta, a veces caían varias monedas juntas, decíamos, uy, mirá. Entonces, cuando se corría la bolilla de que había un teléfono que devolvía la moneda, todo el mundo iba a ese teléfono, después se terminaban las monedas ahí, chao, íbamos a otro, bueno. La memoria, el GPS nos sacó la memoria. Antes teníamos que encontrar el lugar o lo teníamos que encontrar. Ahora está el GPS. La gallega nos dice, se pasó. Tiene que dar la vuelta, gire para el otro lado, vaya para acá. Y nosotros no, nos preocupamos porque está el GPS. ¿Qué les parece? Y la Biblia dice, Moisés decía que había que memorizar. Había que repetirles, repítanle la palabra. Repitan, porque lo que se repite queda, lo que se repite entra.
¿Se acuerdan ustedes Goebbels, el ministro de comunicaciones de Hitler, que decía? Mentí, 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 que siempre algo queda. Pero diga la verdad, diga la verdad, diga la verdad y la verdad va a quedar también. ¿Qué le parece a usted? Ahora, memoria. En nuestra vida cotidiana entendemos por memoria una destreza mental que nos permite recordar sucesos o informaciones pasadas. Hay diversas memorias, la sensorial, lo que sentimos. ¿Vieron cuando usted dice, yo acá sentí algo sentí, me acuerdo de una sensación que sentí cuando estuve en este lugar? Esa memoria queda. Después está la auditiva, la memoria visual, la kinestésica, que tiene que ver con lo que hacemos. Lo que hacemos nos vamos acordando por lo que vamos haciendo. La memoria reproductiva o mecánica, que es la que se aconseja no usar tanto. ¿Vieron cuando van a la facultad que tienen que aprobar un examen sí o sí? Esto se repite. Y cuando va delante del profesor se olvidó una palabra y se olvidó todo. No sirvió para nada. Bueno, eso. Después está la memoria lógica o comprensiva, que uno lee y entiende, y lee y entiende, y lee y entiende, y después puede explicar lo que leyó. Eso es lo mejor que hay. Bien. Y la memoria es de corto plazo y de largo plazo. Podemos acordarnos cosas de hace poco o cosas de hace mucho, pero la memoria trabaja de muchas formas. Pero ¿para qué Dios nos dio la memoria si no la vamos a usar? Yo conocí un predicador que se sabía la Biblia de memoria, pero la sabía de memoria. ¿Alguno habrá escuchado hablar de Darío Salas? Darío Salas, un predicador de Brasil. Yo lo conocí en Paraguay. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con él y él decía, ¿sabe lo que hacía? Se paraba en los auditorios y decía, a ver, vamos a hacer un desafío. Yo me voy a sentar ahí y todos los que quieran, agarren un versículo de la Biblia, cualquier versículo de la Biblia, y díganme y yo le voy a decir lo que dice el versículo. Y vieron que existe esa maldad de... sí, porque acá hay un texto que dice que fulanito engendró a menganito, menganito a sutanito, Ese no lo va a sacar, jamás lo va a sacar. Lo encontré en el libro de Crónica por allá, no lo va a sacar. Y saben que pasaban adelante y le decían y el Señor le repetía lo que decía el texto. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ustedes me van a decir el texto, a mí yo les voy a decir dónde está el texto. Miren, la gente estaba así. No lo podía entender, no podía creer lo que veía. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba cómo era el tema, cómo era el asunto. Estaban todos preparados, lo que pasaban, vieron que a veces uno tiene esas sospechas. No, sabía la Biblia de memoria, porque la leía y la leía y la leía. Yo tenía un profesor llamado Dionisio Medina de Uruguay y me acuerdo que él pasaba al lado nuestro y nos recitaba los textos bíblicos de memoria. Y nos recitaba los textos de memoria, nos recitaba los profetas de memoria y recitaba los pasajes de memoria. Y yo digo, no puede ser que sepa tanto este hombre. Entonces un día le digo, dígame, profesor, ¿cómo es que usted hace para repetir todo esto de memoria? Y no, lo que pasa es que yo termino de leer la Biblia y la empiezo a leer de vuelta. Termino de leer la Biblia y la empiezo a leer de vuelta. Termino de leer la Biblia y la empiezo a leer de vuelta. Pero ¿cuántas veces la leyó? Y yo ya la llevo leída 63 veces más o menos. Entrábamos al Instituto Bíblico Río de la Plata, nos daban una carpeta, nos decía, tenés que leer 50 veces el libro de no sé cuánto. Otra vez. ¿Cómo hacemos para esto? Tengo que leer, y entonces leíamos ahí. ¿Y qué leíste? Ni me acuerdo, es una tarea. Y ¿saben qué? No aprendíamos nada. Hemos relegado la memoria, y la memoria tiene mucho que ver en esto. Entonces, voy terminando, como conclusión. Y esto le voy a decir, hablando de la memoria. Acuérdese el Salmo 127 del 1 al 5, los que tienen hijos. Los hijos son como saetas, ¿en dónde? En la aljaba. La saeta, al ser arrojada, debía tener ¿qué cosa? Un objetivo. Tenía que tener un blanco. No eran las saetas para tirar a cualquier lado. Tenía que tener un objetivo. Son los padres los que deben dar a sus hijos una dirección. Ayudarles a delinear el propósito de Dios en sus vidas. La palabra de Dios tiene poder y al darle esta herramienta los preparará para rebatir conceptos erróneos y mantenerse firmes. Si no tiene clara su fe, nunca contenderá por ella. Los cristianos están acostumbrados a perder a sus hijos espiritualmente en el final de la primaria, en el secundario y en la facultad. Tenemos el deber de revertir esta realidad. La ideología de género en el peor escenario puede ser aceptada en nuestra sociedad. Pero usted puede empezar a derrotarla en su casa. Usted puede empezar en su casa. Porque ¿sabe qué? Mientras estén en su casa,
están bajo la protección de Dios. Mientras estén en su casa, usted tiene la oportunidad de sembrar en ellos algo tan poderoso que cuando ellos entren a un aula y aparezca un endemoniado de estos y empiece a decirle, mira, en realidad vos no sos ni nena ni nene, tenés que elegir lo que sos, esa criatura lo va a reprender en el nombre de Jesús, o le va a decir, yo sé muy bien lo que soy, porque la Biblia dice que soy creado a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque usted se lo enseñó, la palabra de Dios lo dice, tiene que saberlo, tiene que tenerlo claro. Ahora es el tiempo de empezar a hacerlo, ahora. Una de las cosas que le doy gracias al Señor y está pasando, ahora en Crespo, Entre Ríos, hay un movimiento impresionante de iglesias, de jóvenes, de personas que están evangelizando la ciudad de Crespo. Lo hicimos en Magdalena la semana pasada. Hicimos un recuento de cerca de 500 que fueron a evangelizar a Magdalena. 200 decisiones de fe en la calle. Recorrieron todo. ¿Y saben lo que me asombró y nos gustó? Que casi de 500, 400 eran jóvenes. Eran jóvenes. Y estaban ahí. Hermanos, tenemos que empezar a inculcar palabra para que ellos vayan a dar la palabra. Van a crear una revolución, van a hacer algo grande. Pero démosle palabra, ya no es tiempo de entretenerlos. Nosotros no hemos sido llamados a entretener a nadie, porque Dios no nos va a preguntar a cuántos entretuvimos, nos va a preguntar a cuántos les predicamos el Evangelio. Eso es lo que Dios nos va a preguntar. Pero le voy a decir esto para terminar. Los niños son hoy, en este momento, con la ideología de género, el blanco del enemigo. Son hoy el blanco. No se pierda esta oportunidad. Yo estoy trabajando con personas que están trabajando con escuela bíblica y gente que está empezando a escribir materiales para que tengan los padres en las casas para enseñarle a sus hijos. Y hermanos, esto es necesario. Tiene que empezar a haber un cambio acá. Los chicos no son un estorbo, los chicos son lo primero. Jesús, ¿qué le dijo? Dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Yo quiero invitarles a ponerse de pie y que usted haga algo en este momento. Haga un acuerdo con el Señor. Dígale, Señor, yo necesito a partir de ahora cambiar mi actitud respecto a los niños. Quiero cambiar mi actitud. Tal vez no hay muchos niños hoy aquí. Por ahí alguno está con sus hijos. Pero ¿sabe qué? En este momento yo voy a pedir que usted ore por el que está a su lado. Ora por el que está al lado tuyo. Y ora por la familia del que está a tu lado. Ora por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, por sus bisnietos, por sus ahijados. No sé. Ora para que Dios le dé sabiduría al que está a tu lado. Y para que cuando vaya a transmitir algo, lo haga con poder, con autoridad. Porque algo va a pasar. Algo va a empezar a pasar. Cuando un niño viene a saludarte, tómate el tiempo. Parate, pregúntale su nombre, saludalo. Amalo, porque él nunca se va a olvidar de eso. Jamás. Nunca lo va a olvidar. Y vas a poner una semilla, vas a sembrar algo. Ora por él. Comenzá a orar por el que está al lado tuyo. Hacelo con todo tu corazón. Dios, te pido por su familia. ¿Cuántos hay que tienen sus hijos en el mundo? ¿Cuántos hay que están sufriendo y están orando por sus hijos en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia? Comenzá a clamar a Dios por ellos. Clama a Dios. Dios, toca a mi hermano, a mi hermana. Dios, tú conoces su situación. Dios, ministra sobre su vida ahora. Oh Ramakai, Ramasanda, Ramakabarala, Masakaya, Maya, Ramakai. Padre, te damos gloria. Padre, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. La presencia de tu Espíritu está aquí, Señor. La presencia de tu Espíritu está aquí, Padre. Dios mío, estamos orando, como dice tu palabra, los unos por los otros. Creemos a tu palabra, creemos a tu palabra, creemos a tu palabra. En este momento, Padre, comienza a ministrar.
ministra, 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 ministra sobre cada uno, Dios mío. Esa gloria de tu Espíritu está obrando ahora. Oh, Randala Masai Kanda, Shamasanda Ramakaya, Imasamakaya Sanda Ramasía. Padre, tu gloria, Padre, tu gloria está fluyendo, Padre, tu gloria está obrando. Padre, comienza a ministrar los hogares ahora, ministra los hogares ahora, ministra los hogares ahora. Rompe cadenas del diablo, ataduras, yugos, sean rotos ahora en el nombre de Jesús, por tu Espíritu, Padre. Dios, sé que en este momento tú estás ministrando especialmente. Omaitai suanda ramda la mahama ramakai salamakaya. Oyamasta ramasanda la makai shanda ramasaya mai. Oyatanda riakai samahaya sanda la masía y mashaya kanda. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay personas ahora que están dando palabra. Dios está poniendo palabra en tu boca. Transmítela, transmítela, transmítela. Hay poder en esa palabra. Y canta la masaya kaya vaya. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo ministra. Espíritu Santo ministra. Espíritu Santo ministra. Ministra, 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 ministra. Oh, Ramda la barraba cabara la masaya. Yamasanda ramakanda la masaya. Yamasanda raista la masaya. Padre, más de tu gloria. 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 Más, Señor, más, más, más. Oh, Dios, ese fuego de tu Espíritu está renovando ahora, está tocando, está llenando, está ministrando. Recibilo ahora, recibilo ahora, recibilo ahora, recibilo ahora. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Dios está obrando ahora. Aleluya. Tu presencia, Espíritu Santo. Es tu presencia, Espíritu Santo. Es tu presencia, Espíritu Santo. Shamananda la shandala masaya. Alabale, 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 alabale. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Aleluya. Mientras estamos cantando al Señor, comienza a darle gloria, dale honra, dale adoración. Él está aquí, Él está tocando tu vida ahora. Dios te está dando respuestas ahora. Dios te está dando una visión ahora. Algo está pasando ahora en el mundo espiritual.